es increíble que después de tanto esfuerzo sigan creyendo que se pueden burlar de las víctimas, que pueden decir mentiras. Las cifras y las circunstancias de lo que ocurrió en Casanare eran indudablemente muy diferentes. Entonces eso llevó a que esa audiencia en determinado momento casi que se saliera de las manos de los dos magistrados o magistrado y magistrada que estuvieron allí. Aquí no hay garantías porque todos ustedes están en libertad. Le exijo a que me diga la verdad. ¿Qué pasó con mi papá? Porque usted me mintió. No más de lo mismo. Merecemos respeto, no somos los payasos del circo de ustedes. No más. Además de eso, la intervención de la magistrada Catalina Díaz en el sentir de las víctimas fue absolutamente nefasta en atención a que esos máximos responsables, a que esos militares eran a los que les había confiado ganar la guerra y que nos había librado del comunismo. Estos hombres no son ningunos monstruos, ni ningunos psicópatas. Algunos todavía dicen, nos salvaron del drama del comunismo y en ustedes está salvar la patria. Y hoy esa sociedad, ese Estado no les puede dar la espalda. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de cambio. Queremos aprovechar para hablar sobre este documental puesto en marcha junto a ADH Colombia, que representa a algunos familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué motivó la realización de este documental? Era intentar un poco darle una mirada al escenario novedoso en el país de justicia transicional, cómo ha sido la relación de las víctimas con la JEP dentro de este proceso, si ha habido verdad, si sienten que hay justicia, si ven que vendrán, actos de reparación plena. Al unirnos como víctimas, identificarnos como una familia, empezamos a darnos cuenta de que no se estaba cumpliendo con los estándares de verdad que exigíamos. Había un pacto de impunidad, un pacto de silencio para no contar la verdad y evitar que esta escalara en la pirámide organizacional del ejército de esa empresa criminal que se creó en Casanare para desaparecer personas inocentes, campesinas. Todo el beneficio son para los implicados, incluso las víctimas siempre están como ahí calladas. Como que nosotros tenemos que mendigar la verdad, cuando no debe ser así. Evidenciar que hay un pacto de silencio y un pacto de protección a los altos mandos también fue evidente. Desde la experiencia personal y lo que refleja el documental evidentemente es una tremendísima frustración. Lo que encontramos fue que no hubo verdad plena, exhaustiva y detallada, que hubo inconsistencias, que hubo muchas preguntas que no se respondieron. En muchos casos las víctimas nos sentimos burladas porque no hubo esa respuesta, no hubo datos certeros, no hubo precisión, no hubo revelaciones, no hubo verdad, que es la que nos falta. Señores de la magistratura, no tengo menos que indignación. En los encuentros privados pregunté por lo menos unas 10 veces ¿por qué? ¿Por qué habían matado a mi hermano? Nunca hubo respuesta, nunca una respuesta certera. Para mí es irrelevante que como un aporte a la verdad se diga que el que disparó fue fulano o sutano. Lo importante es por qué lo mataron, cómo fue que se organizó esa empresa criminal, porque es que lo que han estado planteando aquí los victimarios es como si se hubiera dado una situación espontánea, no es que como está ocurriendo entonces yo me sumo a ese tren criminal, no. Cuénteme qué le hicieron, cómo lo llevaron, porque eso pareciera ser parte como de la escena, ¿me entiendes? Porque prácticamente todos los comparecientes traían su escrito ya preparado y no se diferenciaba mucho de uno al otro lo que estaban leyendo. Todo nos lleva a pensar y a concluir que estamos frente a una puesta en escena en donde además la verdad se ha convertido en una mercancía. Las víctimas siempre sentimos que no hemos sido la centralidad, sino una puesta en escena para limpiarle la cara a una institución que debió proteger a los ciudadanos en Casanare y que por el contrario crearon esa empresa criminal para matar, encabezada por William Torres Escalante, que era el coronel, y también por otros organismos como el DAS, en cabeza del subdirector Orlando Rivas Tovar. Nos enteramos las víctimas del Casanare por medios de comunicación que los victimarios estaban trabajando en un TOAR anticipado. Los TOAR son los trabajos, obras y acciones con sentido restaurativo, sembrando árboles en
en Usme, las llamadas siembras de vida. Eso sigue siendo para nosotros una burla. No alcanzamos a entender cómo pretendan reparar el daño de haber matado a más de 300 personas inocentes sembrando árboles. Lo que a nosotros nos parece es que, como se llama el documental, son siembras de impunidad. Y allí estaban dos de los máximos responsables del caso Casanare, que son el general Henry William Torres Escalante y el coronel Soto Bracamonte. ¿Y por qué William Torres Escalante está sembrando árboles en Sumapaz cuando sus delitos fueron en Casanare? Entonces, eso es un reclamo de las víctimas, porque si somos la centralidad, la sociedad del Casanare necesita esa restauración en el territorio. Los relatos, además de los victimarios, dan cuenta de que, por ejemplo, en algunos casos los cuerpos aparecían maltratados. Era porque cuando los subían a los cuerpos, a los furgones para que se los llevaran a los cementerios, era que en el camino el furgón se sacudía tanto que el cuerpo se lastimaba. A ver. Nos dijeron que fue torturado, que fue sacado de tal lugar, se llevó a tal otro, se simuló un combate, y cuando ellos vienen a hablarnos incluso dicen, no, nunca fue torturado. Entonces todo eso les genera mucho más dolores, eso es una burla realmente. O que aparecían con quemones en el cuerpo, porque es que a veces la pólvora y el rafagazo o el disparo suelta un poquito de fuego y eso los quema. O todavía peor, que es que los cuerpos aparecen quemados por el sol. Es que son versiones que uno dice, no nos crean bobitas a las víctimas, no se sigan burlando de las víctimas. ¿Dónde están los cuerpos que no aparecen? ¿Cómo es posible que asesinaron a nuestros familiares, los desaparecieron, los torturaron, porque hay tortura, y a estas alturas de la vida no se sepa dónde están los restos o no los quieran entregar? Las desapariciones, hay cuerpos, hay personas que siguen siendo buscadas y no se han encontrado. Estos victimarios no están especificando las coordenadas de donde se encuentran, incluso han dicho coordenadas falsas. Algunas de las familias en los encuentros privados ya hicieron manifestación de que se retiraban de la JEP en la medida en que no encontraban aportes de ninguna índole. Porque nosotros somos los que estamos poniendo el pecho para que a otras generaciones no les vuelva a suceder estos mismos hechos victimizantes, que podamos transitar a un lugar de diálogo y de paz. Y si ellos no le dan esa información a la sociedad, pues la sociedad seguirá igual. Y nosotros seguiremos siendo revictimizados, y eso es lo que no queremos. Por eso sale este documental, es esa forma en que nosotros también podemos decir y mostrarle a la sociedad lo que la JEP está vendiendo no es la realidad. Estamos a las puertas de resultados que muestran impunidad. Eso suma al dolor, suma a la tragedia, y además sería indigno con las víctimas. Desafortunadamente ellos trabajan por un sueldo y nosotros estamos allá por un dolor. Somos una familia unidas por un mismo dolor. Entonces, insistir en que piezas como el documental aportan a esa voz, reafirman la voz, fortalecen la voz de las víctimas. Por eso la importancia de seguir trabajando en piezas, en relatos, en formas de contar y de mantener viva la voz de las víctimas.